Hoy por hoy Valencia. Lo que estáis escuchando es una, bueno, lo habéis reconocido, es una adaptación para guitarra y orquesta de Gracias a la Vida. Es una pieza que está incluida en el disco Y el canto de todas, un disco que protagoniza el guitarrista valenciano Rafael Serrallet junto a la Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv. ¿Lo he pronunciado bien? El Lviv. De hecho, creo que en castellano es Leópolis. No me digas tú que era Leópolis. Ahora sí que me has dejado de piedra. Rafael Serrallet, bienvenido. Muchísimas gracias, muchísimas Rafael gracias. Serrallet tenía que estar con nosotros el pasado, creo que era 16 de abril. Bueno, venía después del apagón, el 29. Eso venía el 29 de abril. Exactamente, y llegó el apagón el día antes, hubo un programa en cadena y tal, y él que venía de Andorra, venías a una presentación en las GAE del disco, pues no pudimos hacer esa entrevista. Total, que la hemos aplazado y para el día de hoy, a ver, que no pase nada, Bueno, y si pasa mañana nos anuncian la comparecencia de Pedro Sánchez, que de un momento a otro va a comparecer, pero bueno, nosotros hacemos marcha nosotros a lo nuestro hasta que empiece. ¿Qué tino tienes, Rafael? Sí. ¿Sabes elegir el día? Bueno, o Sánchez elegir las... Va persiguiéndote. Sánchez te está buscando. Bueno, cuéntanos, Rafael, y el canto de todas, ¿cómo surge un poco, cómo se gesta? Porque además creo que nace de un trabajo, ¿no?, que ibas a hacer en un principio con otra valenciana. Bueno, pues son varios los gérmenes de este trabajo. Uno de ellos es una recuperación de una partitura de Josefina Robledo, una muy desconocida guitarrista valenciana que fue discípula directa de Tárrega, probablemente la única discípula de Tárrega que tuvo, y que encontré una partitura arreglada para orquesta. Josefina era guitarrista y me extrañó, estuve buscando el original que nunca encontré, pero hice una adaptación a la guitarra y aprovechando que la adaptación que había encontrado era de guitarra, pues de orquesta, pues hicimos la guitarra y orquesta como primera de las versiones. Y la otra fue un proyecto que tenía con Claudia Montero, la compositora hispano-argentina. Bueno, Claudia, que tantas veces pasó por este programa. Sí, pues entonces, bueno, pues desafortunadamente no pudimos llevarlo a cabo porque el cáncer se la llevó. Pero bueno, ahí quedó la idea y empecé a trabajar, hicimos una serie de selección de temas y cuando me di cuenta había muchas mujeres, me parecía que era una buena manera de hacer un repertorio de música de compositoras latinoamericanas, solo mujeres.
Y bueno, el de Claudia al final resulta que no acababa de encajar, es un disco muy heterodoxo, pero no quería poner solamente un movimiento de uno de los conciertos de Claudia, así que al final hice una adaptación de otro tipo de músicas. Para el disco de Claudia ya habrá ocasión, además soy buen amigo ahora de su hijo Martín, y bueno, cuando me di cuenta tenía un programa que era, como digo, pues hay música popular, como Gracias a la Vida, como Chabuca Granda, como Chabela Vargas, y hay música un poco más académica, como es el caso de Teresa Carreño y de su hija, las venezolanas Teresa Carreño y Teresa de la Pietra Carreño, su hija, o la propia Josefina Robledo, que es un poco, digamos, música más clásica. Pero creo que estoy muy contento que se ha logrado conservar la esencia de todos y cada uno de los temas, que ninguno de ellos es original para esta formación. En muchos de ellos la guitarra ha tenido un papel acompañante en las versiones originales y ahora se convierte en protagonista. Y además, bueno, pues con la emoción de haberlo hecho con una orquesta en un país en guerra. Claro, porque ¿cómo se gestó también esto, el hecho de grabarlo? Pues porque desde 2022 que yo tenía compromiso de haber ido a Ucrania, estalla la guerra, me pongo en contacto con ellos para ver si la cosa sigue adelante y me dicen que adelante. Así que si ellos están tocando a pesar de la guerra, yo no quería ser menos y me marché en mayo del 2022, a los pocos meses de haber empezado la guerra, para dar el concierto que tenía previsto allí en Ucrania, y luego en 2023 volví y en 2024 volví. Tenía en cierto modo una deuda con un grupo de gente muy comprometida que sigue haciendo música para apoyar a su gente, para no bajar la moral, porque estoy convencido de que la música nos hace mejores y que si hubiera más música habría menos guerra, desde luego. Bueno, este homenaje a estas compositoras latinoamericanas está ya en formato CD, además con una presentación soberbia. Sí. Ahí os habéis dejado la pasta, ¿eh? Sí, bueno, el CD probablemente es lo que menos. Imagínate lo que es grabar con una orquesta, ¿no? Claro, claro. Pero sí, he contado con Yasmín Huertas, una diseñadora de mucho prestigio mexicana, porque quería que fuera, obviamente, una mujer latinoamericana la que diera o pusiera la imagen. Y además es que ha sido exactamente lo que yo me imaginaba que debía de ser. Supo captar la esencia de lo que estábamos buscando y ha quedado un disco muy bonito. Sí, muy bonito. Además, no sé si va acompañando, claro, porque esto tiene el componente de que está grabando con una sinfónica en Ucrania, de que se ha ido tirando del hilo, recuperando todas esas composiciones. Todo esto ha visto la luz y tiene también un documental, ¿no? Que creo que se proyectó cuando lo presentaste. Efectivamente, la Sinfonía de Vida, Symphony of Life, que lo realizó Josh Schubert, que es hijo de mi mujer, es mi hijastro, y que fue tan valiente de venirse conmigo a grabar en unas condiciones que no sabemos. Cuando uno va a un país en guerra no sabe qué es lo que va a pasar. Y ha quedado un trabajo muy bonito. Que, bueno, que vamos a empezar a mover también por festivales, porque creo que, aunque es complementario del disco, por sí solo también tiene un valor muy importante porque no sabíamos muy bien, era un making of lo que íbamos a hacer, pero al final se ha convertido en un documental porque los testimonios de las personas que estaban trabajando a nuestro lado, pues como puedes imaginar, son muy intensos, ¿no? Es gente que está viviendo en la guerra, que la guerra la ha vivido de primera mano. Una de las personas que sale en el documental, que trabaja en la Filarmónica, es de Kharkov. Y allí, bueno, pues ha sufrido lo indecible y salió huyendo del país y acabó trabajando en la Filarmónica del Lviv. Tú llevas más de 30 años de carrera, has tocado en países de todo el mundo, eres uno de los grandes embajadores de la cultura valenciana, al menos a la guitarra si lo eres. Oye, en el 2018 batiste un récord Guinness, sigue vigente el récord. Creo que sí. El primer artista en tocar en solo 6 meses en los 6 continentes, incluyendo la Antártida. Creo que sí, que sigue vigente. Creo que sigue vigente porque, como hace poco también me entrevistaron y me preguntaban que si yo iba por el récord, y no, fue casual. Desde luego que el viaje a la Antártida sí que fue para el récord, pero el resto de conciertos los tenía programados en mi agenda. De la casualidad que ese año me habían programado en los 5 continentes. Entonces, cuando dio la casualidad de que estuve tocando por primera vez en Oceanía, envié a un chat a un grupo de padres, amigos de mis hijos, les envié un mensaje dando la vuelta diciendo un abrazo desde Nueva Zelanda, por eso de que son las antípodas. Y me dijeron, enhorabuena, Rafa, ya has tocado en todos los continentes. Y hubo un papá puñetero y dijo, no, en todos no. Y envió un vídeo de Metallica tocando en la Antártida.
Y entonces dice, ¿cómo que sujétame el cubata? ¿Cómo que no he tocado en todos ¿Cómo los que no he tocado en continentes? todos los continentes? Y entonces, bueno, lo que empezó siendo una pequeña broma, bueno, pues vimos que había posibilidades, pues no solamente de hacer un récord, sino de llamar la atención. Uno de los padres trabajaba y sigue trabajando en el mundo de la ecología, del reciclaje, etcétera. Y entonces encontramos la financiación para poder marcharnos a Atlántida y hacer un poco de concienciación, porque la Antártida se ha convertido un poco en ese termómetro de que mide cómo va el planeta, y bueno, y allí nos marchamos, y eso fue lo que hizo el récord Guinness, ¿no? Pero el resto de conciertos estaban programados anteriormente y bueno, fue casual. O sea, no, Claro. de hecho, 6 meses tampoco es que sea se puede hacer en mucho menos, Claro. sino que se pretende Claro. es batir Si te lo el récord. propones, sí. Claro, Sí, pero lo- es que prácticamente es más fácil preguntarte surge dónde así. no has tocado. ¿no? Claro, ¿Dónde pero no has hasta hace tocado, poco, Rafa? pero hasta hace poco seguía vigente el récord, sí. Bueno, aquí nunca has tocado en ¿Sí? Radio Valencia. Ya que has traído la guitarra, te propondríamos que nos hicieras alguna piececita. Claro, ¿Te cuando parece? sí, aquí Pues, la he vale, traído. pues nada, besa por ella y escuchamos en directo en Hoy por Hoy Valencia, en Radio Valencia Cadena Ser, a Rafael Serrayet ¿con qué pieza va a ser? Es una pieza del disco, pero que en la versión para guitarra sola, que se titula Aire Norteño, de una compositora argentina llamada María Luisa Anido. Venga, pues Bueno, vamos allá. Aire norteño. Bueno, qué barbaridad, madre mía. Nos ha dejado aquí. Ricardo, Vamos, Rafael boquiabiertos. Serrayet en directo en Hoy por Hoy Valencia. Aire Qué norteño. maravilla. Bueno, y creo que este disco está siguiendo o está saliendo el camino hacia los Grammy Latinos. Pues sí, efectivamente, estamos ahí empezando la promoción. Se acaba de finalizar el día 30 de mayo el plazo para las inscripciones. Está inscrito en 9 diferentes categorías de las 43 que hay. Mejor álbum, mejor diseño de portada, mejor canción, mejor arreglo, mejor obra original, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llega, porque hay mucha ilusión, hay mucho esfuerzo, mucho trabajo detrás de Claro. este disco, y ojalá que pueda tener el cierto reconocimiento para que pueda seguir teniendo, pues eso, para que pueda seguir llegando más lejos el trabajo de muchas compositoras, de muchas mujeres y de una orquesta ucraniana que ha hecho un esfuerzo para unirse a este proyecto. Y seguro que desde ahí arriba Claudio Montero te estará apoyando para que amplíes sus 4 Grammys. Efectivamente, que ya consiguió, sí, efectivamente. Y que sigas tú. Ojalá que sea así. ¿Cuándo sabremos? El 17 de septiembre creo que son Vale. los 5 finalistas, y el 13 de noviembre es en Las Vegas la entrega de premios, la gala. O sea, siendo realistas, llegar a Las Vegas sería un grandísimo éxito, pero de cualquier manera, mientras tanto, estamos intentando pues dar promoción al trabajo de una serie de compositoras que muchas veces han sido injustamente olvidadas o un poco dejadas de lado por otras figuras masculinas, como es el caso de Ernestina Lecuona, que enseñó a tocar el piano a su hermano Ernesto Lecuona, que ha sido el que se llevó la fama, y ella se quedó en un papel secundario, y bueno, como ella, tantísimas otras. Como Claro. digo, pues Violeta Parra, Chapuca Granda, Chabela Vargas. Hay un largo número de mujeres que a veces, una de las piezas que es una de las favoritas del disco, Bésame Mucho, que yo cuando nunca conocí que había sido una compositora, Consuelo Velázquez, hasta que me puse a investigar y dije, anda, pero si esto lo ha escrito una mujer. Y además, en la pieza está grabada como ha habido tantas versiones, pues se me ocurrió que podía hacer una versión tangueada, o sea, se ha convertido en un bolero tangueado en homenaje a Claudia Montero.
Pues Rafael Serrayet, ha sido un placer tenerte Sí, aquí con nosotros. auténtico. Afortunadamente Hemos podido acabar. disfrutar la Sí. entrevista en directo, como tiene que ser, y que te vaya muy bien. Y ojalá podamos celebrar Claro. ese Grammy. Ojalá. Mientras tanto, celebrar la música y celebrar la vida, que a veces es muy frágil y no nos damos cuenta de lo que tenemos. Pues Esta sí. es la música de Rafael Serrayet. Gracias. Gracias a vosotros.